En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. De enero de 1722, Isla de los Faisanes. En ese minúsculo trozo de tierra que emerge en mitad del río Bidasoa, ese que hace frontera entre España y Francia, se produjo un intercambio estrafalario. Francia entregó a España a Luisa Isabel de Orleans, de 13 años, para que se casara con el llamado a ser futuro rey de España, Luisito, de 15 años. Y España entregó a Francia a Marianita Victoria de Borbón, 4 añitos, para que se casara con el que ya era rey de Francia, Luis XV, de 12 años. Repito las edades para que vayan masticándolo hasta que desarrollemos este despropósito. Representantes de las dos coronas se intercambiaron princesas para utilizarlas en 2 uniones reales, una en España y otra en Francia. Los novios de una de las parejas tenían 13 y 15 años y los de la otra 4 y 12 años. Aquello fue una transacción comercial, porque las princesas e infantas de las casas reales europeas se utilizaban para eso, para sacarlas al mercado de la carne, sellar tratados internacionales y apañar matrimonios de Estado. La historia que viene a continuación empezó en 1722, hace justo 300 años, con aquel intercambio, pero ya les aviso que siguió malamente, que continuó fatal y que terminó peor. Aquello fue un completo disparate que tiene su planteamiento, su nudo y su desenlace. Planteamiento. Reinaba en este país Felipe V, el Pertur, el primer Borbón que se nos encajó en esta empresa llamada España. Pero, ¿saben? A este repollo versallesco nunca le caímos bien los españoles. Y una vez pasado el inicial entusiasmo de ser proclamado rey y ver asentado su trono tras el triunfo en la Guerra de Sucesión, bueno, pues como que se fue desinflando. Si a esto se añade que estaba dislocado de la cabeza, Felipe V no veía el momento de dejar el reinado y darse a la buena vida de rey emérito y al sexo con su señora, Isabel Farnesio. Porque eso sí, Felipe V no era de amantes, a él le gustaba la suya, y no paraba, pim pam, pim pam, pim pam, tenía más vicio que una garrota. Pero este deseo de abdicar porque estaba aburrido de reinar, porque solo quería darse a la caza y a la alcoba, y porque su vida era una montaña rusa de emociones, entre la depre y la euforia, no es la única teoría que manejan los historiadores para explicar las prisas de Felipe V por traspasarle el reinado a su hijo mayor, a Luis. Creen ellos, los historiadores, que el plan del rey era quedar libre de responsabilidades por si se presentaba la más que probable oportunidad de regresar a Francia a reinar. Y nos explicamos. Pero nos explicamos sin mucho detalle, porque para entender el follón que hubo con los herederos de Luis XIV, el rey Sol, al trono de Francia, es necesario papel y lápiz para hacerse un croquis. Y encima, como todos se llamaban Luis, pues no hay quien se aclare. Hagámoslo sencillito. Cuando Luis XIV nos encajó a Felipe V como rey de España, es porque ya tenía heredero previsto para el trono de Francia. Nos mandó al segundón, para entendernos, a su nieto. Mira, papá, que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche que de noche a un tipo listo que iba a ligar. Es una Spider con 2 asientos, coge 200 sin apretar. Pero mira tú que cuando Felipe V ya estaba reinando aquí, en España, se murió el sucesor previsto en Francia. Y es que como Luis XIV se tiró el tío 72 años reinando, todos los herederos previstos se fueron muriendo antes que él. Se morían tantos que tuvo que legitimar a varios bastardos para tener suficientes repuestos. Es decir, si Felipe V no hubiera estado ya colocado en España, habría acabado de rey de Francia. Alguien pensará, bueno, pues que hubiera sido rey de los 2 países.
Total, no habría sido la primera vez que ocurriera algo parecido, ¿no? Pero no. En este caso no se podía, porque entre las exigencias europeas para que Felipe V se quedara con el trono español tras la Guerra de Sucesión estaba el que no pudiera ser rey en los dos países, o en uno o en otro. El caso es que Luis XIV tuvo que nombrar a otro heredero al trono de Francia, y ese fue su bisnieto, el que acabó sucediéndole con el nombre de Luis XV, y cuando el chaval solo tenía 5 años. Evidentemente empezó a mangonear otro por él, un regente, mientras preparaban a Luisito para su reinado. Felipe V seguía muy atento desde España el desarrollo de los acontecimientos y sobre todo estaba muy al tanto de la salud del niño Luis XV, que la tenía un poquito perjudicada. De ahí que el rey de España decidiera abdicar el trono en su hijo ante la eventualidad de que Luis XV muriera, porque este sí que no tenía herederos posibles, ni hermanos, ni por supuesto hijos, era un crío. Si Felipe V ya no era rey de España cuando muriera Luis XV, él sería el nuevo rey de Francia de pleno derecho y podría volver a su añorado Versalles, que ahí es donde se encontraba en su salsa este repollo con peluca. Hecho el planteamiento, vamos al nudo. Antes de abdicar la corona de España en su hijo Luis, había que empezar a preparar al muchacho y, por supuesto, buscarle esposa. En paralelo, también le estaban buscando esposa a Luis XV en Francia. Tenían un rey que era un crío, cierto, pero había que ir eligiendo una novia para que, en cuanto estuviera en condiciones de procrear, se pusieran a la faena. Así fue como Francia y España acordaron intercambiarse princesas. Francia mandaría a Luisa Isabel de Orleans para que se casara con Luis, heredero al trono español. Y España envió a Mariana Victoria de Borbón para que se casara con el rey de Francia, Luis XV. Marianina la llamaban. Por aquel entonces debió de parecerle muy normal a la familia real española entregar a una niña que aún no había cumplido los 5 años, sacándola de manera tan brusca de su entorno, para que fuera adiestrada y educada en la corte francesa y casarla en cuanto cumpliera 12 años con el señorito Luis XV. Se decidió que fuera a los 12 años porque ese era el cálculo aproximado de su primera menstruación, momento en el que ya se la consideraría fértil y por tanto apta para ser reina y cumplir su objetivo, poner en marcha la máquina de parir. Como sentenció años antes el conde duque de Olivares, cuando la reina Isabel, esposa de Felipe IV, se atrevió a emitir una opinión sobre un asunto de gobierno, este tipo dijo: la misión de los frailes es solo rezar y la de las mujeres solo parir. Si lo pillo lo crujo al cipote carapapa este. Pero así era. Las princesas e infantas de las casas reales solo eran peones en las negociaciones políticas y una fábrica de herederos. Por tantas todas las Así llegamos a principios de 1722, cuando se produjo el intercambio de las dos princesas en la isla de los Faisanes. A la nena Marianina se la llevaron hacia París y a la niña Luisa Isabel de Orleans hacia los Madriles, pero comparada en Lerma, en Burgos, para celebrar la boda fetén, porque la boda por poderes ya se había celebrado antes. En donde ahora está el Parador Nacional de Lerma, ahí se casaron el 20 de enero de 1722 el príncipe Luis, de 14 años, y Luisa Isabel de Orleans, con 12 años recién cumplidos. ¿Consumaron? Pues no, por supuesto que no sabían. Pero por lo menos Luisito ya estaba colocado y Felipe V veía un poco más cerca el empezar a escaquearse. Ahora solo había que darle al imberbe un cursillo acelerado de reinado, en plan Pablo Casado, 4 años de carrera apañados en solo 2, porque ni para ser rey ni para ser presidente del PP se necesita formación sólida. Mientras, en Versalles, aunque encaprichados con Marianina porque era un encanto de niña, cariñosa y dócil, se empezaron a percatar de que lo mismo las negociaciones para el mercadeo de princesas no estuvieron bien calculadas para los intereses de Francia. Es decir, que más allá de un acuerdo de Estado, ahí hubo un interés personal de alguien. Y es que la muchacha que nos mandaron, Luisa Isabel, era hija del que llevó el peso de la negociación, del duque de Orleans. Es decir, que este tipo iba a aceptar lo que fuera con tal de colocar a su hija como futura reina de España. Lo mismo le daba que le mandaran una niña de menos de 5 años que un gamusino. Él solo buscaba encajar a su niña con el futuro rey de España, Luis I. Aún no sé qué quiero ser de
Marianina, y no dejo de insistir en ello, fue entregada a Francia sin cumplir los 5 años. Todavía faltaban por lo menos 7 más para poderla casar con el rey, y eso era demasiado tiempo. Luis XV iba a estar esperando hasta tener 19 años para casarse con esa nena que entonces sí habría cumplido los 12. Esto era un auténtico problema, pero de momento no se podía hacer nada. Era un acuerdo firmado y había que cumplir. Por no hablar de la quebradiza salud de Luis XV, que lo mismo no llegaba ni a los 19, vamos, ni a los 16 si me apuran, porque estaba fatal. Les recordamos lo antes mencionado, que muy pendiente de la salud del rey de Francia estaba Felipe V, por si cascaba y podía encajarse él. Pero a lo que vamos, y vamos camino del desenlace tras el planteamiento y el nudo de la trama. La convivencia del matrimonio adolescente entre el príncipe Luis y Luisa Isabel de Orleans durante los 2 años siguientes fue un completo despropósito y un absoluto infierno en palacio. No por la edad o por la inmadurez de los dos, sino por las condiciones mentales de la chiquilla. Estaba enferma y pese a ello, puesto que estaba destinada a ser reina de España, lo iba a ser, estuviera como estuviera. Total, solo se la necesitaba para que fabricara herederos. Esta historia la reservamos para el cuento final, porque necesita su explicación, y aún así cuesta creerla por grotesca. Pero en Borbonia nada es imposible de creer, por muy grotesco que sea. Déjame que me canse un rato al sol. Déjame vivir con alegría. Si he pescado bastante para hoy, mañana será otro día. No faltará un caracol. Llegó el momento en que Felipe V puso en marcha su plan para salir por pies. Fue en 1724, justo 2 años después de la boda del niño. Ahí fue cuando el rey, en su decreto de abdicación, contó la milonga de que se retiraba para entregarme al servicio de Dios, meditar acerca de la otra vida y trabajar en la importancia obra de mi salvación eterna. Vamos, que estaba pensando en morirse y le importaban 2 mojones, España, los españoles y el gobierno de la nación. Le interesaba asegurarse una poltrona en el cielo. Vamos, que no digo yo que no le preocupara su salvación, que sí, pero lo que también digo es que esto fue sobre todo postureo, por no hablar del monumental chasco que debió llevarse al comprobar que nada hay después de la muerte, ni Dios ni paraíso, ni siquiera le espera a Iker Jiménez en la nave del misterio. Felipe V siguió donde lo dejaron desde que cascó, en la colegiata del Real Sitio de San Ildefonso, hecho un guiñapo momificado. Y digo que eso de meditar y de preparar la salvación de su alma era puro postureo, porque fue abdicar el trono y empezar Felipe V y su señora Isabel Farnesio a preparar maletas y empaquetar joyas por si llegaban noticias de Francia anunciando la inminente muerte de Luis XV. Si había que salir camino de Versalles para hacerse cargo del trono francés, mejor que estuviera todo preparado. Ahora, ya le vale a Felipe V, con la turra que dio para encajarse en el trono español, que hasta nos lió una guerra, y luego resulta que estaba deseando quitarse de en medio. Pero apenas tuvo tiempo de hacerse a la idea de su nueva vida, porque el rey de Francia recuperó la salud de golpe, y de golpe empezó a perderla Luis I. Darling, you got to let me know. Should I stay, should I go? And if you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Luis I, rey de España, al que pusieron el bien amado porque tenían que ponerle algo, pero ni le amaban bien ni le amaban mal porque no lo conocía ni Dios, comenzó su reinado creyendo que llegaría lejos, pero no llegó más allá de 7 meses. Se pilló una viruela y caputo. Luis I, el efímero, el visto y no visto. Caguentó, debió pensar Felipe V, que tuvo que hacerse cargo otra vez del trono español, de muy mala gana, y dejar la buena vida a la que apenas tuvo tiempo de pillarle el gusto. De la caza a la alcoba, de la alcoba a misa, de misa a cazar, entre casquillo y casquillo un casquete. Ah, no, que no había casquillos entonces, ¿no? Bueno, es igual, a lo que vamos. Que además había un problema añadido, la nuera, Luisa Isabel, la reina viuda. ¿Qué hacer con ella si estaba más para allá que para acá? Si ya no tenía ninguna utilidad. Pues devolverla a Francia con una tarjetita que diría algo así como «Muchas gracias, ya no la necesitamos». «¿Con qué esas tenemos, dijeron los franceses. «Pues si nos devolvéis a Luisa Isabel, os empaquetamos de vuelta a Marianina». Bonito mercadeo de carne, ¿verdad? Ya ven. Es lo que tienen a hacer mujer en las macrogranjas de las casas reales, que sirves para lo que sirves. So should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? 'Cause if I go there will be trouble. And if I stay it will be double, double, double. So come on and let me know.
Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. Como siempre y en cada programa buscamos 2 historias con sonido, o en realidad la busca la que sabe. Emma Vallespinós. Vamos con la primera. Hola, Emma. Hola, Nieves. Has hablado de niñas entregadas para casarse a los 4 años y del rol de la mujer en las casas reales, reducido a ser moneda de cambio y a engendrar herederos. Y como de alguna manera hay que canalizar el asco, nuestra cara A de hoy es el tema Respect de Aretha Franklin, un tema original de Otis Redding que cantado por él apestaba a machismo, la historia de un tipo que cuando llega a casa echa de menos un poco de entusiasmo por parte de su señora y que Aretha reconvirtió en una canción feminista limpiándola y dándole esplendor. Ahora es ella la que pide un poco de respeto al marido que llega a casa y al que imaginamos repanchingado en el sofá y preguntando que aquí cuándo se cena. La canción se lanzó en 1967 y fue número 1 en Estados Unidos durante 3 meses. Uah, grande Aretha, Grandiosa. Y todo se ha dicho, la madre que parió a Otis Redding, ¿eh? Sí. Que por cierto tiene nombre de ascensor. Otis. La escuchamos. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Y sonó la trompetilla. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. In my arms when I want you. Los amigos y los amantes de los paradores de España sepan que fue en el histórico establecimiento que esta red hotelera tiene en Lerma, Burgos, donde se vivió una boda con la que ahora cualquiera se echaría las manos a la cabeza. La de la niña de 12 años, Luisa Isabel de Orleans, con el niño de 14, Luis de Borbón. Aunque en las bodas reales la obligación era consumar el matrimonio la misma noche de bodas y, por supuesto, con un nutrido grupo de testigos para verificar el acoplamiento, en este caso era del todo imposible, ni sabían ni podían. Dicho finamente, en la niña no se había producido la menarquia, no había tenido su primera menstruación. Luego era innecesario el ayuntamiento porque el único objetivo de estos apaños matrimoniales era procrear. Y si no podían procrear, no había necesidad de ayuntarse. No por ello, sin embargo, iban a renunciar a la ceremonia habitual que debía contemplarse en las bodas reales. En este caso, la ceremonia fue un paripé. Tras el rito religioso, prepararon una habitación y metieron a los 2 niños recién casados en la cama, previamente bendecida por el obispo, claro, y delante de los reyes de España, Felipe V e Isabel Farnesio, delante también de diplomáticos, curas, cardenales, nobles y demás flora y fauna cortesana. Consumada la farsa, sacaron a los niños de la cama
y mandaron a cada uno a su habitación con su osito de peluche. Año y medio después, el mismo día en que el príncipe Luis cumplió 16 años y tras haberse verificado la primera menstruación de la princesa Luisa Isabel de Orleans, que ya tenía 13 años, se volvió a realizar en el Escorial la multitudinaria ceremonia de consumación. La ceremonia de alcoba se llamaba. Supongo que estas cosas estaban asumidas y se tomaban con naturalidad, pero yo estoy escandalizada solo con imaginar a esas criaturas intentando tener relaciones sexuales delante de los padres, las autoridades eclesiásticas, damas de la corte, aristócratas, altos funcionarios del Estado y todo el que quisiera y pudiera apuntarse. Algunas veces, no siempre tenían el detalle de poner unas cortinitas para que se oyera pero no se viera. Y mientras, todo ese gentío ahí, pendiente, esperando la consumación. ¿Y qué hacían durante y después? ¿Animaban? ¿Jaleaban? ¿Aplaudían al final? De verdad, qué falta de intimidad. Contarte el arte. Ana Valtierra. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? Ana Valtierra, historia... Perdón. Ana Valtierra, cantarina, historiadora del arte, doctora, banda sonora. Sirvo para todo. Nosotros proponemos un tema y ella encuentra la historia artística adecuada para arrimarla al tema. Hola, Ana, ¿qué nos traes además de música? Además que de deleitaros con mi dulce voz. Bueno, como el programa hoy trata sobre cambiar princesas como si fueran cromos, que para este caso era lo mismo en la época, vamos a hablar de intercambios, pero en este caso de diosas. O de cómo unas diosas decidieron intercambiarse a un muchacho muy guapo llamado Adonis y turnárselo por meses. Hablaremos de intercambios, poliamor, turnos de posesión, como con la isla Faisán, que ha traído a colación el programa, desde donde España y Francia se siguen turnando su soberanía. Como lo nuestro es el arte, lo vamos a hacer a través de una maravillosa pintura que podéis ver en el Museo Nacional del Prado, titulada Venus y Adonis, que fue realizada por el genial pintor veneciano Tiziano en 1554. Un encargo del rey Felipe II, repleto de tinte erótico. Así que, como ves, hoy la sección viene cargada de todo un poco, además de música, ¿no? Sexo, poliamor, relaciones abiertas, situaciones dantescas en la mitología y en la vida real. Bien, pues venga, vamos por partes, como Jack el Destripador. ¿Quién era Adonis? Bueno, Adonis era un chico muy, muy guapo. De hecho, Adón significa señor, y hoy cuando decimos es un Adonis, lo hacemos para referirnos a un señor pues, que está de buen ver, ¿no? Bueno, el mito de origen oriental no tiene desperdicio. Su madre, Esmirna, fue castigada por Afrodita, o Venus, que es el nombre romano que da título a la pintura, a enamorarse de su propio padre, del cual terminó quedándose embarazada pero engañándole. Te doy la versión abreviada. El padre se enfadó porque eso de acostarse con su hija pues no entraba en sus planes, locura, ¿no? Y empezó a perseguirla. Bueno, los dioses se apiadaron de ella convirtiéndola en el árbol que hoy llaman Esmirna, que es el árbol de la mirra. Eso mismo que le trajo el rey Baltasar a Jesús, siguiendo una estrella y también venido de Oriente. Todo presunto. Que todo presunto. Aunque a todos hoy nos parece un regalo un poco raro de nacimiento, bueno, pues frente al clásico body o la cesta de productos de baño, ¿no? Pues era una sustancia medicinal muy apreciada, en el posparto también, ¿no? Este árbol de la mirra, embarazado, pasado el tiempo de rigor de gestación, se abrió y salió de él Adonis, que era un bebé muy guapo, con una madre árbol, un abuelo que también era su padre, una diosa que le perseguía para hacerles cosas no muy buenas, en fin. ¿Qué podía salir mal, Nieves? No sé, pero el guionista era un genio. Eso es verdad. Bueno, pues esto mismo es lo que nos está contando Tiziano en su pintura. Venus se quedó tan impresionada con lo bonito que era este niño Adonis que lo metió en un cofre y se lo dio a Perséfone, la diosa del inframundo, para que lo escondiera. Perséfone guardó el cofre sin saber qué contenía, pero ya sabes el refrán, la curiosidad mató al gato, así que un día pues lo abrió y lo descubrió. Y al ver lo bonito que era el bebé, decidió que no se lo daba a Afrodita. Bueno, a ver, Nieves, a lo mejor, tal y como te lo estoy contando, te están viniendo a la cabeza vídeos de bebés súper monos, o de gatitos, o de bebés con gatitos, y piensas, bueno, claro, ¿cómo lo iba a devolver? O sea, imposible, ¿no? O sea, ¿qué lo haría? De mí no te fíes, ¿eh? Les devuelvo al niño del gato.
A todos, ¿no? Vale. El gato dámelo, que me lo quedo yo. Bueno, no van por ahí los tiros. Es que tanto Venus como Perséfone querían a Adonis como amante. Imagínate, ¿no? Esto es un poco raro porque va con planificación y alevosía, ¿no? Como nosotras somos inmortales y no envejecemos, vamos a esperar a que este bebé crezca porque va a estar potentorro, ¿no? Tú imagínate. Sí. La cosa, bueno, terminó en una pelea bastante gorda para quedárselo, en la que tuvo que intervenir Zeus, dios del Olimpo, el jefe, ¿no? Para poner orden. Llegaron a un acuerdo que consistía en que 4 meses al año se quedaba con Venus, 4 con Perséfone y otros 4 podía hacer lo que le diera la gana. Claro, que esos 4 decidió pasar los restantes, los que les diera la gana, con Venus, que para eso era la diosa del amor y, bueno, yo supongo, en mi imaginación, que sería buena en la cama, ¿no? Claro, Adonis no era tonto. ¿Y qué momento recoge Tiziano de toda esta historia? ¿Cuando deja a una? ¿Cuando se encuentra con la otra? ¿Qué hace? Qué mareo, ¿no? Sí. Bueno, el momento exacto en el que después de 8 meses con Venus, Adonis tiene que volver con Perséfone. La diosa está desnuda, sentada en una roca que ha cubierto con una lujosa tela y de espaldas a nosotros. No quiere que Adonis se vaya. Y lo sabemos porque le está agarrando, tira de él fuertemente, mientras intenta él irse con sus perros, a los que lleva con correa. Al fondo de la pintura, a la izquierda, hay un niño alado durmiendo con una flecha en la mano, que es Cupido, Eros, el hijo de la diosa, del amor, ¿no? Si te fijas en la pintura, no hay un acto sexual explícito, Nieves, ni una violación, ni siquiera es un desnudo muy escandaloso. Que en la pintura tenemos ejemplos, bueno, a porrones, ¿no? Los museos están llenos de mujeres desnudas. Pero en este caso, aunque Venus está desnuda, está de espaldas, sentada, bueno, solo se le ve un trocillo del culo, la huchilla, ¿no? La hucha, para entendernos, ¿no? O sea, y sin embargo, bueno, esta pintura fue considerada una de las más eróticas de la época. Anda, ¿y eso por qué? Porque es más atractivo lo implícito que lo explícito. Ay, pues por ahí vamos. Por lo que deja la imaginación, porque se le veía el culo, que aunque en el barroco se hincharon a pintar culos femeninos, aquí en esta época gustaba más la parte frontal femenina, ¿no? Ajá. Las tetas y el chichi, para entendernos, ¿no? Sí. Pero sobre todo por la juventud, por la actitud de Venus, que es sexualmente activa. Ella está desnuda sujetando a su amante para que no se vaya y así poder seguir disfrutando del sexo. En la composición mental ahí masculina de la época resultaba excitante esa idea de que la mujer estaba pidiendo sexo. Ajá. Aunque claro, el cinismo era tal que seguro que si muchas mujeres lo hubieran hecho, a más de un hombre le hubiera dado un soponcio, ¿no? Se hubiera quedado ahí redondo, tú imagínate, ¿no? Bueno, el embajador español en Venecia, que era donde estaba Tiziano, decía que era una buena pintura, pero ojo, demasiado lasciva. Otras personalidades de la época, siempre masculinas, por supuesto, compararon esta pintura con la contemplación de la Venus de Nido, que era una escultura griega sobre la que había historias de hombres que se habían masturbado mirándola. O sea, que para que veas por dónde iban los tiros. Sí. Ahora, aquí, Nieves, la pregunta es, ¿de verdad que Felipe II encargó esta pintura que despertaba posibles sentimientos onanistas? Mira, perdona, yo de ese hipócrita me lo espero todo. Pero bueno, ¿lo hizo o no lo hizo? Va, no te voy a sorprender, lo hizo. Vale. Bueno, la pintura forma parte de una serie que conocemos con el nombre de poesías, que eran pinturas eróticas de tema mitológico. Las llamó así en sus cartas porque se estilaba el dicho ut pictura poiesis, que quiere decir como la pintura, la poesía. Los artistas estaban reclamando la capacidad intelectual de su arte para narrar historias, que era uno de los debates más intensos de la época, más sesudos, y las poesías de Tiziano eran 6, y en cada una pues colocaba el desnudo en una posición diferente, también para demostrar que la pintura tenía la misma capacidad que la escultura para representar las diferentes partes del cuerpo de la historia, ¿no? Como ves, había mucho pique entre los artistas de diferentes frentes para demostrar que su trabajo pues no era inferior al de los demás. Mira tú. ¿Y dónde colgó el rey Misitas todas esas impudicias? Bueno, Felipe II ya sabes que era un poco el adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? O sí. Ando que digo, no lo que hago. Bueno, podemos sacar aquí todo el refranero español si queremos. Las poesías estaban pensadas para ser colocadas en un camerino privado futurible, porque en esta época Felipe II todavía no tenía residencia fija. Sabemos que en el siglo XVII estaban en el Alcázar de Madrid, que es el palacio que tenían los Austrias. Estaba en el sitio que hoy ocupa el Palacio Real de Madrid, el actual, ese que ardió misteriosamente, hace unos siglos, de manera un tanto curiosa, así que seguramente pues cuando vino a España las trajo con él y las instaló aquí. Bueno, esta pintura erótica contrasta mucho, o no, con la imagen de Felipe II, depende de lo que le conozcas, ¿no? Pero este Felipe II, coleccionista de reliquias y que luchó para defender el catolicismo. Bueno, claro, que esto era para el disfrute suyo personal, lo otro era de cara a la galería.
Como curiosidad, el mismo pintor le regaló al rey otra obra titulada La religión socorrida por España. Maravilloso título, ¿verdad? O sea, es que El guionista sin embargo, era muy birria. Sí. Hostia, pero el título me parece que tan ilustrativo, ¿no? Está también en el Museo del Prado, es decir, o sea, que se puede aprovechar la visita. Bueno, es una pintura que hizo para festejar la batalla de Lepanto, que enfrentó al Imperio Otomano contra la llamada Liga Santa, que era una especie de gobierno de coalición, ¿no? Para que nos enteramos ahora que lo tengamos aquí tan en boga, donde estaba España, los estados pontificios, la República Veneciana, bueno, la creen de la creen, ¿no? Del catolicismo de la época, ¿no? Por un lado, defendía el catolicismo y por otro lado hacía este tipo de pintura erótica. Yo, la verdad es que Nieves, no sé dónde dijo Jesús eso de cosificarás a la mujer y la convertirás en objeto sexual para tu disfrute privado. A mí se me escapa. Yo creo que lo dijo San Pablo en su segunda carta a los Corintios. Pero bueno, justo esa se nos ha perdido. En fin, gracias, Ana. Fantástico, como siempre. A ver si la encontramos. Gracias, Nieves. Un beso, chao. El invitado, con Jesús Pozo. Jesús Pozo, ya saben, siempre busca y encuentra muy bien al experto que nos amplía el tema que traemos entre manos. Y esto hoy va de salud mental en Borgoña. Hola, Jesús. Hola, así es, con Costrina. Luisa Isabel de Orleans también estaba un poco dislocada y, como tú ya has explicado, se la quitaron de encima cuando murió Luis I porque no era normal aquello de ir medio desnuda por palacio insultando al personal. No. Pobre. Bueno, pues nos acompaña el psiquiatra Ángel Royuela para hablarnos de su suegro. ¿Era Felipe V bipolar? Felipe V, los primeros síntomas que se produjeron en él, la primero que notaron los consejeros de Castilla cuando llegó, bueno, es un chaval de 17 años que llega a la corte de Madrid y bueno, pues el hombre llega un tanto apesadumbrado, temeroso, pero lo que les llamaba la atención a los cortesanos es que para seguir los consejos de ministros se escondía detrás de una cortina. Y de ese extremo, cuando empieza la guerra de sucesión, marcha a Italia y, contrariamente a lo que eran ya las costumbres de la época, se pone al frente de las tropas españolas en 2 batallas. En otra batalla que tuvo lugar unos años más tarde, en la batalla de Almenara, le tuvo que rescatar la caballería española porque estaba metido en medio de todas las tropas austriacas. De la depre a la euforia pasaba el tipo, ¿no? Claro. El doctor Royuela ya deja claro que muy normal no era, ¿no? Y aquello, ¿te habló de eso de que se creía que era una rana? Pues sí, porque Felipe V tuvo al menos 7 fases depresivas que podrían llevar a ser diagnosticado efectivamente de trastorno bipolar, lo de la rana también. Pero también en sus fases depresivas pensaba que estaba muerto. En algún momento dado, pues manifestó esta idea delirante de ser una rana. Por la deformidad que él creía tener. Él creía estar deforme y ser una rana. Un ser tan bajo como era una rana. En los delirios nihilistas se suele tener la idea de ser algo muy inferior a lo que se es, o de estar deforme y tal. Y eso es lo que tenía este hombre, porque no se encontraba digno de ser rey. Alguien que se cree rana difícilmente va a creerse digno de ser rey. Llegó a tener ideas que llamamos en psiquiatría cotariformes, el síndrome de Cotard, que es la idea de estar muerto. Hoy en día todavía tenemos pacientes que piensan estar muertos o estar vacíos por dentro. Él alternaba entre fases de una profunda depresión y fases en las cuales existía esta exaltación anímica. Dejaba de dormir, se acostaba a las 5 o 6 de la mañana y mientras tanto les tenía ahí en Álgara a todos los cortesanos madrileños. ¿Y esto de dónde viene? ¿Habría antecedentes familiares? Lo sabía, pero te vas a llevar una decepción. Por parte puramente borbona, no parece que existiera patología, pero por la parte baviera, pues sí que existen antecedentes. Su madre, María Victoria de Baviera, ya padecía lo que sus coetáneos franceses, Madame de Maintenon, que era amante y luego esposa de Luis XIV, decían como una mujer de vapores melancólicos. Y luego, pues bueno, curiosamente, en la parte de Baviera, uno de los reyes locos más famosos es Luis II de Baviera,
pues falleció en extrañas circunstancias llevándose por delante a su psiquiatra, que era Guden. Quiero decir que en esa familia, los Baviera, pues ya existía esta patología. Y remotamente, ¿dónde podemos tirar? Pues de doña Juana I de Castilla, a Juana la Loca. Ay, pero yo creo que, vamos, por hasta donde sé, habría que irse más atrás, porque también tenía ella antecedentes familiares ahí chungos, ¿no? Y así lo cuenta el doctor Royuela. Tanto las familias, la familia Baviera como los Augsburgo estaban sobrecargados de abolengo Juana I de Castilla. Como había habido tantos entrecruzamientos entre ellos, pues en vez de tenerla de tatarabuela o retatarabuela en una sola ocasión, la tenían pues repetida en el árbol genealógico. Tenía características que seguramente corresponden pues a un trastorno esquizoafectivo tipo bipolar, que es una mezcla entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Y de dónde le venía a Juana la Loca? Pues posiblemente de su abuela, la reina Isabel, que era portuguesa, y que estuvo encerrada en el castillo de Arévalo, pues porque se pasaba el día pues también gritando e insultando. Así es. Sí. Oye, ¿y de Fernando VI qué te ha dicho el doctor Ángel Royuela? Que también... Pues más o menos que siguió la estela de su padre Felipe V. Por cierto, si alguien quiere saber más, en la revista de Neurología hay un clarificador artículo de nuestro invitado que se llama Consanguinidad y enfermedad mental grave en los primeros Borbones españoles. Lo más llamativo que aconteció con Fernando VI fue su último año de su vida, tras el fallecimiento de su esposa Bárbara de Braganza. Él se retiró al castillo de Villaviciosa de Odón y empezó una enfermedad que consistía, pues como describió Piquer, temores muy vivos, que temía morirse o ahogarse o que sufrir un accidente. Este estado fue progresivamente deteriorándose, de tal manera pues que también, pues al igual que su padre, abandonó su autocuidado, su higiene. Por otro lado, hay que decir que tenía pues también fases alternantes. Había días que se mostraba más hiperactivo, que dejaba de dormir, y esto alternaba con otros en los cuales no había manera de sacarle de la cama, no hacía actividad ninguna de manera adecuada. Y esto hasta que falleció. Joder. ¿Y a estos enfermos los trataban de alguna manera entonces? Pues más o menos. En aquella época, pues bueno, la psiquiatría estaba ni siquiera en la prehistoria. Sí que es llamativo, pues que a una de las descendientes de Felipe V, María de Portugal, pues esta mujer se trajo de Inglaterra a un medio psiquiatra que era Willis, y bueno, pues le recomendaba el encerramiento o el apartamiento de la sociedad en una granja, pero bueno, que tampoco le sirvió para mucho. Pero ni a Felipe V ni a Fernando VI se les pudo aplicar una terapéutica pues medianamente eficaz. Bueno, parece ser que lo más eficaz con Felipe V fue la musicoterapia con Farinelli, que es una cosa curiosa. Era la única manera de que estuviera más o menos calmado. Y Farinelli, pues bueno, pues estuvo cantándole todos los días y a las horas que le apetecía a Felipe V, que con el desorden de horario que tenía, pues podía ser que fuera a las 3 de la mañana que se le antojara el escuchar algún aria. Hay que entender que estas terapias eran para los reyes. Como comprenderás, para los enfermos mentales de fuera de palacio el tratamiento era muy distinto. En aquella época pues se apartaba a los locos, a loco llamativo, se le apartaba pues a los... ya había en aquella época hospitales psiquiátricos. Bueno, pues ahí hay que recordar al respecto que el primer hospital psiquiátrico de Europa lo fundó el padre Joffre, que era un fraile mercedario en Valencia en 1406. Y bueno, pues el hospital psiquiátrico de Valladolid lo fundó Sancho Velázquez de Cuéllar en 1480 y pico. Que bueno, pues eran instituciones en las cuales pues la atención médica era escasa
porque tampoco existían remedios adecuados para estas enfermedades, y lo que hacía era apartar un poco de la sociedad y darles alimento a estos pacientes. A los locos furiosos se les ataba, pero a otros, pues bueno, hay, precisamente en el libro de González Duro se habla de que, como en el hospital psiquiátrico de Sevilla, se les sacaba de paseo a los que mejor estaban a pedir limosna. Y oye, ¿y hoy en día qué tratamiento tendrían Felipe V y Fernando VI, aparte de la musicoterapia? Pues mira, a continuación lo prescribe el doctor Ángel Royola. Hoy en día, desde los años 40 las sales de litio se aplican de manera exitosa a estas enfermedades como manera preventiva. Existen hoy en día otros estabilizadores del estado de ánimo, y cuando las cosas no acaban de ir bien, tenemos los antipsicóticos y la denostada terapia electroconvulsivante, pero que es maravillosa en estos casos, el electroshock. Tiene muy mala prensa por quien no lo ha usado y por quien no ha visto sus efectos, pero vamos, es muy eficaz en casos estos. Se sigue usando con gran éxito y sin efectos adversos. Oye, muy didáctico el doctor Royuela. Oye, gracias por vuestra charla, Jesús. Me sigue cayendo igual de mal el batracio de Felipe V, alias el animoso, alias el depre, alias el montapollos. Adiós. Muy bien, adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Ya que este programa ha empezado dando más protagonismo a los tratantes de ganado de las coronas francesa y española, demos ahora su espacio a las dos intercambiadas, a las dos reses paridoras objeto del trato mercantil, las niñas Luisa Isabel de Orleans y Mariana Victoria de Borbón, Marianina. Es difícil establecer cuál de las dos sufrió más. Marianina las pasó mal cuando la arrancaron de su familia con 4 añitos sin saber por qué ni para qué. Pero en Francia la trataron muy bien, la verdad. Se encariñaron con ella y la niña fue muy feliz. Hasta que con solo 8 años volvió el sufrimiento cuando la separaron otra vez de su familia postiza francesa para devolverla a España. La única ventaja de Marianina es que todo esto la pilló siendo muy niña y bueno, pudo supesar. Pero, ¿y Luisa Isabel de Orleans? Una de las reinas de España más desconocidas, más maltratadas y despreciada por todos. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Hablamos de enfermedad mental, ojo, o sea que antes de que nadie se ponga en posición de ofendidito, vamos a tratar este tema tal y como se produjo a principios del siglo XVIII, cuando nadie sabía lo que era el trastorno bipolar, ni el trastorno límite de la personalidad, ni el trastorno obsesivo-compulsivo, ni la bulimia, ni nada de nada de nada. Luisa Isabel de Orleans, durante aquellos 3 años que permaneció en la corte española, se consideró que estaba sencillamente como una cabra, despiporrada por palacio y sin que nadie pudiera hacer carrera de ella. La niña no estaba bien cuando la enviaron a España. Era hija del duque de Orleans, el que llevó la negociación de intercambio de princesas, por eso el convenio solo le beneficiaba a él, que era el que encajaba a la niña como reina de España. Pero aquel trato fue un churro tanto para España como para Francia como para las dos niñas. El único beneficiado fue el negociador. Luisa Isabel no recibió ni cariño ni atenciones por parte de sus padres desde el mismo momento de su nacimiento. Se crió en un convento donde, por supuesto, no recibió ninguna instrucción ni formación intelectual y de donde fue expulsada por su insoportable comportamiento. Cuando vino a España, la cosa no fue a mejor. Enseguida detallamos esos comportamientos, pero sirva para resumirlos finamente esta desesperada frase de su marido Luis I cuando ya eran reyes de España. Preferiría estar en galeras a vivir con esta criatura que no observa ninguna conveniencia.
Tampoco es que Luisa Isabel, tratada malamente en Francia porque era una princesa de segunda fila, nieta bastarda de Luis XIV, recibiera mejor trato en la corte española por mucho que viniera para ser reina. Sobre todo cuando empezaron a manifestarse sus extraños comportamientos. Y ahí va una retahíla de dislates. En los banquetes se ponía hasta las cejas de vino, pero se agarraba también unos pedales del 7 entre horas. Sus eructos, en mitad de un almuerzo o en la cara de un embajador, eran de tal calibre que podrían inscribirse en el libro Guinness de los récords. Destentorios calificaron sus eructos y sus pedos, que también retumbaban en el salón comedor. Tan pronto se negaba a probar bocado como se atiborraba a escondidas en su habitación para luego vomitarlo todo. Podía despertarse en mitad de la noche y salir a jugar desnuda en los jardines, o trepaba a los árboles levantándose las faldas y sin ropa interior para escandalizar a los que pasaban. Había días en que se negaba a asearse y otros que se obsesionaba con la limpieza y usaba sus propios vestidos para fregar los suelos. El comentario de la reina madre Isabel Farnesio fue demoledor. Hemos hecho una terrible adquisición, le dijo a su hijo Luis y a su marido Felipe V. Eso era Luisa Isabel, qué penica, una adquisición. Pero como lo que había unido el tal Dios no lo puede separar el hombre, salvo si pagas unos 6.000 euros a los que recaudan en su nombre, a los del Tribunal Eclesiástico de la Rota, entonces sí te separan divinamente, ¿no? Pues nada, que ajo y agua, no quedaba otra. Trastornada o no, esa adolescente iba a ser reina de España sin que nadie se apiadara de ella. Además, no sé qué diablos tenía que decir Isabel Farnesio de su adquisición. Más que nada porque su marido, ese primer Borbón que nos encajaron como Felipe V, estaba tanto o más desequilibrado que su nuera. Y ahí lo tuvimos, reinando durante 40 y tantos años y haciendo gilipolleces 1000 debido a su trastorno. Pero ya saben, los reyes sirven siempre, te salgan como te salgan, corruptos, enfermos, canallas o comisionistas, porque su principal función es mantener la institución. A Luisa Isabel de Orleans se la conoce como la reina loca. Pero no habrán oído que a Felipe V lo llamaran igual. No, Felipe V fue el animoso, no el loco. Pero loco estaba, muy loco. Y aún así nos lo tuvimos que comer. Curiosamente, la etapa más cuerda y sensata de la reina Luisa Isabel fueron los pocos días en los que su marido enfermó de viruela. Es como si ese shock hubiera expulsado su desequilibrio. Cuidó a Luis I como nadie lo hacía en palacio, se negaba a separarse de él y hasta se contagió de viruela para alegría de muchos, que esperaban que también muriera para quitársela de encima. Pero no, la reina venció la enfermedad y una vez enterrado el rey se convirtió en un incordio en la corte. Ya no servía para nada y devolvieron la adquisición por ser material defectuoso. Luisa Isabel, de solo 15 años, la niña, la viuda, la reina, regresó a Francia, a donde tampoco nadie la quería. Anduvo por un convento, luego la acogieron en París y murió a los 32 años abandonada por todos. No conoció atenciones ni cariño en toda su vida, pero murió siendo reina de España, dignidad que nunca perdió y por lo que fue enterrada provisionalmente en París a la espera de trasladarla al Panteón de Infantes del Escorial. ¿Ustedes la han traído? Pues eso. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Pena, penita, pena, vamos terminando y lo hacemos con la última historia con sonido, con Emma. Sí, hoy hemos hablado mucho de salud mental. Tener una enfermedad mental en el siglo XVIII era un drama, ahora hay tratamientos, hay especialistas y algo importante, estamos empezando a romper el tabú. Ponerle nombre es un paso fundamental para el que lo sufre, pero también para que normalicemos que todos en algún momento podemos padecer una enfermedad mental. Por eso nuestra cara B de hoy es un tema del rapero Raiden, que desde que tuvo un ataque de ansiedad en un concierto en 2018 decidió contarlo y hablar de la ansiedad y de ir al psicólogo abiertamente, con la franqueza del que tiene tos y va al médico. Terminamos con el tema con el que se presentó para optar a representar a España en Eurovisión. Aquello no prosperó, pero su Calle de la Llorería es una de aquellas canciones que conviene tener cerca, siempre a mano, por si nos urge mandar a alguien a tomar viento.
Pues sí, no prosperó, pero debería haber prosperado Sí. como otras, ¿no? En vez de prosperar en otras. La escuchamos enseguida, pero primero nos despedimos. Ana Valtierra, Jesús Pozo, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez han hecho posible este programa, y yo también he puesto mi parte. Nieves con Costrina. Al que quiere jugar con fuego pero odia quemarse, a vendedores de humo que buscan claridad, al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse, seco que pide que se mojen los demás, al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan, al de las medias tintas que busca cantar victoria, pero di que media tinta escribe una buena historia, que vive del recuerdo y el presente le explota, la cara le estalla por mirar su ombligo, al que pasa mal rato de ver que te doy el mismo trato que lograste que tuviese contigo, síndrome de Lucifer que solo es hacer de cruel porque antes con él lo habían sido, al que pide peras al alma y manda donde amargan pepinos, corre no va a haber sitio, Betty cierra al salir, que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay donde vivir, como una Magdalena, sabes por dónde voy. Alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy a decir quién soy. A llorar a la calle de la llorería. Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. A llorar a la calle de la llorería. Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. Perdona la ironía, que me ría y me ría. Pero esa penita no fue mía. Yo ya la lloré, yo ya la lloré. Al indeciso que se queda a la espera, porque hay cosas que llevan su tiempo hasta que el tiempo se lleva, y cuando ya no hubo nada que perder, solo ganó el tiempo perdido, se queja de que no hay tiempo añadido. Al valiente impresentable que quieren que hablen de él aunque sea mal, al ofendido que despelleja por la red sin miramientos para que no vean su inseguridad, al buscador de caso que teme que lo olviden, a las bocas que no dicen pero siempre piden, a los críticos más duros que tienen la piel más fina, lengua piperina pero en una oreja que oiga lo que opinen, al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar, que se ve más solo que la una porque ahora que si quiere no tiene a su lado a nadie quien llorar. No va a haber sitio, Betty cierra al salir, que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, ni dónde vivir, como una Magdalena, sabes por dónde voy. Alguien se ha puesto a llorar pero no te voy a decir quién soy. A llorar a la calle de la llorería. Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. A llorar a la calle de la llorería. Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. Perdona la ironía, que me ría. Pero esa penita no fue mía. Yo ya la lloré, yo ya la lloré, yo ya la lloré. Yo ya la lloré.